Esta es la sociedad en la que vivimos, la del consumo compulsivo. Buscamos productos, sensaciones, sustancias que alivien nuestra ansiedad, nuestra insatisfacción. En ese camino muchos se encuentran con las drogas. Las drogas no son un objeto de consumo más. Producen una dependencia física y psicológica muy difícil de controlar. Actúan directamente sobre las zonas vulnerables de la personalidad, brindando una falsa sensación de bienestar. Los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Me acuerdo que iba con un amigo y él probó antes que yo. Y me dice, tenés que probarlo. Entonces al fin de semana siguiente fui y lo probé. Y me fascinó. Me encantó esa pastilla, esa droga. La persona que consume drogas de manera abusiva es una persona que tiene una determinada serie de problemáticas personales, que se va aislando, que muchas veces queda prisionero de esta idea de yo lo manejo, hasta que llega un punto que ya no lo puede manejar. El efecto en sí me atrapó mucho. Droga en los boliches, en las fiestas, en los recitales, en nuestra casa. Hay dos opciones. Una es mirar para otro lado, decir a mí no me va a pasar, o a mi hijo no le va a pasar, o yo lo puedo manejar. Y la otra es hacerse cargo, abrir el diálogo, poner las cartas sobre la mesa, asumir los miedos, las dudas, las culpas y hablar sobre lo que nos incomoda. Un problema con el tema de las drogas es el temor que muchas veces, especialmente los adultos, tienen en relación al tema. Entonces, el temor juega en contra para la posibilidad de dar información clara, para plantear las opciones, los riesgos y los cuidados. El temor también hace que se piense, se demonice la droga, como si la droga... Hay gente que dice, cuidado que la droga entra o que la droga está en la esquina. Y la droga como objeto no es algo que entra ni que está en la esquina, sino que son sujetos, son grupos, son sectores sociales. Y bueno, sí, quise conocer otro tipo de lugares donde no sea tan la joda así del encare y el alcohol y la pendejada, quería otro tipo de lugares, con otro tipo de propuestas. Y bueno, y así, nada, me fui sacando los boliches de música electrónica, ese tipo de lugares. La definición de la palabra droga, según la Organización Mundial de la Salud, es que una droga es cualquier sustancia que ingresando en el organismo produce alguna modificación. ¿Qué son las drogas? Son sustancias cuyo consumo puede producir dependencia y generan estimulación o depresión del sistema nervioso central. Dan como resultado un trastorno en la función del juicio, del comportamiento o del ánimo de la persona. Al principio, cuando recién empecé a consumir, se me desapareció la timidez. Se desaparecía la timidez, era como lo que yo quería ser, ¿me entendés? O sea, demostrar lo que yo quería ser, lo que yo era realmente sin ser tímida, o sea, me desinhibía. Desde un punto de vista farmacológico, las drogas se dividen en narcóticos, como el opio y sus derivados, la morfina, la codeína y la heroína, estimulantes, como las anfetaminas, el crack y la cocaína, y alucinógenos, como el LSD, la mescalina, el peyote, los hongos psilocibios y los derivados del cáñamo, como la marihuana y el hachís. Las drogas actúan sobre el cerebro, la mayor parte sobre ciertas funciones que tienen las neuronas en el momento en que se transmite la información entre una y otra. Si tenemos una neurona, cada neurona se intercomunica con otra neurona a través de los axones. Y acá donde se junta una neurona con la otra, que lo que hace es transmitir la información de una a la otra, es casi el lugar fundamental donde actúan casi todas las sustancias que sirven como drogas de abuso. Cuando tenemos un estímulo que lo que dice es que una neurona tiene que transmitirle a la otra determinado mensaje, que tiene que ver, por ejemplo, con la euforia, lo que se va a producir es la liberación de los contenidos de estas vesículas, que son estos neurotransmisores, a este espacio. Entonces va a estar lleno de moléculas de noradrenalina, por ejemplo, o de dopamina en el espacio sináptico.
Y de esta manera se transmite de una neurona a la otra un mensaje. Y de esta manera todo el cerebro tiene o una estimulación, o una depresión, o una euforia. Hay gente que pregunta ¿por qué la gente consume drogas? Es medio difícil dar una respuesta porque en general los motivos del consumo son muchos, son complejos y depende mucho de cada persona y también de cada grupo. Puede ser este tema de la experimentación, pero a veces se relaciona con cuestiones de la historia de los sujetos, con pautas grupales, con un montón de otros motivos que además se articulan, no siempre es un solo motivo, sino que son varios, y habría que distinguir los tipos de consumo en eso, ¿no? Cada caso es único. No hay un solo factor que pueda explicar por qué una persona comienza a abusar de una sustancia en particular. Cada conducta de consumo está determinada por su historia, su condición social y el contexto en el que vive, entre muchas otras cosas. Y la primera vez que fumé sentí, al principio no mucho, digamos que tardó un poquito más, ¿no? Fumé, lo pasé, al rato volvió a pasar y en un ratito empecé a sentir un poco de calor en la cabeza, en la frente, en los ojos. Igual no quería hablar mucho porque la mayoría de ellos estaban muy acostumbrados a fumar y no quería quedar como fuera de lugar, pero sí, terminé después cuando iba para mi casa, nada, sentía que caminaba un poquitito, así que me deslizaba por el aire y me fui a tomar el colectivo y fui todo el camino mirando por la ventanilla y nada, pensando cualquier cosa. El cannabis es una sustancia psicoactiva tomada del cáñamo que tiene su origen en la India. A sus flores o cogollos se les llama en la jerga marihuana y en su forma resinosa se llama hashish. La forma más usual de consumo es en forma de cigarrillo liado a mano. En estos casos se usan directamente los cogollos secos y desmenuzados o bien el hashish mezclado con tabaco rubio. La primera vez que fumé marihuana fue a los 16 años. Estaba con una novia que tenía en aquel entonces, que tenía 19 ella, y con un grupo de amigos de ella que eran de la edad de ella y más grandes también. Después de esa vez volví a fumar con ellos, con mi novia, solos, hasta que me empecé a juntar con otros amigos, pasando unos años, que también fumaban, y volvimos a fumar. Las drogas generan dependencia. Algunas activan mecanismos que hacen que el cuerpo las reclame cada vez en mayor cantidad. Otras no generan una necesidad desde un punto de vista orgánico, pero sí psicológico. Las consecuencias físicas del consumo de marihuana en los hombres son la disminución del volumen testicular y una menor producción de espermatozoides con baja movilidad, llegando al punto de su desaparición total en el semen. Con respecto al sexo y estar fumado, hubo un par de veces que estuvo bueno y hubo algunas otras en las cuales la cosa no estuvo bien, porque nada, corporalmente no daba, nos dispersábamos mucho, por ahí la cabeza volaba hacia otro lado, entonces llegó el momento en que nada, tenías que esperar la respuesta de otro lugar y no respondían. En las chicas lo que hace es disminuye los niveles de prolactina, que es otra hormona, y lo que produce son ciclos anovulatorios, es decir, que en una pareja que fuman los dos marihuana corren el riesgo de, por ejemplo, tener una infertilidad secundaria. Sí, se puso raro, se volvió feo. Mostró la verdadera cara, digamos, que no era ninguna fiesta, que no era nada simpático, que no era nada alegre, que mostró el lado miserable de lo que estaba pasando. Conseguir drogas ilegales no es difícil. Si alguien quiere probar, va a probar. Si alguien quiere seguir consumiendo, va a seguir consumiendo. Yo creo que el tema es conocer los riesgos. Y el primero es el de perder el control de nuestro propio cuerpo, de la situación en la que se está consumiendo y por ende de nuestra propia vida. El grado de toxicidad de una sustancia depende de la cantidad y la frecuencia con la que se consuma. Entonces, ¿cuál es el límite? No lo sé. Pero las probabilidades de cruzar la línea, de pasarla mal y de perder la vida son altísimas.
Los tratamientos disponibles en la actualidad se basan en la teoría de la abstinencia total, en grupos de autoayuda o en la de reducción de daños y riesgos. Se utilizan distintos dispositivos de acuerdo a la situación de cada sujeto, que van desde terapias individuales, de grupo, tratamientos ambulatorios o internación. Pero siempre la mejor opción es pedir ayuda. Generalmente los tratamientos tienen elementos terapéuticos, educativos, y la persona va replanteando muchas cosas que tienen que ver con el modo de relacionarse consigo mismo, con el mundo, con la realidad. Muchas veces pasa que a los 6 meses que empezaron un tratamiento, entienden que está todo bien, que ya entendieron todo, que la tienen re clara, y que están listos para irse a la calle. Muchas veces trabajamos con ellos sobre esta idea un poco apresurada, y muchas veces los chicos se van. Justamente en esta idea de que ya estoy listo y yo puedo manejar estas cuestiones. Y generalmente al segundo, al tercer día, están volviendo a la institución a golpear la puerta, pues se dieron cuenta que en realidad esto de manejarla era una ilusión.